Y todos estos días venimos hablando sobre el modelo de país que se define, sobre lo que se quiere, sobre el armado. Y yo les decía ayer, y venimos manteniendo esto, que si bien hay un proyecto de país y hay un presidente y hay un gobernador que se va a definir el día domingo, esto no termina aquí, porque hay partidos y hay políticos que se proyectan también para que después de estas elecciones queden armados, puedan pensar en continuar siendo una oposición, en el caso de los opositores, puedan seguir pensando en tratar de construir desde el lugar donde están, y es el caso de algunos sectores de la Unión Cívica Radical también, y por eso hemos invitado hoy a una diputada que ha tratado dentro de las estructuras de la Unión Cívica Radical de mantener una identidad partidaria, que no ha estado de acuerdo, por ejemplo, de ir de la mano de Mauricio Macri y del PRO, muy diferentes en las ideologías entre sí, la Unión Cívica Radical y esos discursos de Alfonsín, a esta idea y este intento de algunos radicales de buscar en esta conjunción de quedarse en el poder. Y este sector del radicalismo que está representado en esta diputada ha venido tratando de mantener esa identidad partidaria, incluso con muchos temas polémicos que hemos escuchado en los últimos tiempos. Vamos a saludarla, se trata de la diputada María Lozada, que nos ha venido a visitar al canal. Diputada, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Bueno, acá en el tramo final ya de todo un proceso muy intenso, pero muy interesante para la Argentina, porque sí, claramente nos pone a todos los argentinos a vislumbrar dos modelos de país. O sea, qué nos ofrecen por un lado y qué nos ofrecen por el otro. Y me parece que eso es un proceso sumamente interesante y que hay que ser un cabal observador para tener dimensión de lo que va a venir después. ¿Dos modelos o tres modelos? Mirá, yo en principio, ayer justo teníamos una discusión en esto, nosotros hemos ido mutando del bipartidismo histórico que tenía la República Argentina al bifrentismo. En este momento parecería que el 25 de octubre va a haber un trifrentismo, porque ciertamente las especulaciones que tenían algunos sectores opositores de que se cayera Massa no han sido efectivas ni eficientes, y se ha consolidado el proceso de Massa. Yo creo que el proceso de Massa se consolida por los equipos de Massa, más que atendible al Massa mismo, a figuras como Roberto Labaña, a De la Sota, y bueno, obviamente a la intendencia de Massa. Y algunos referentes nacionales, inclusive bipartido, más apetecibles en la propuesta electoral que los que quedaron en Cambiemos. Por ejemplo, Gerardo Manales era una persona más aliada a Massa, el propio Nito Artaza, digamos, personas que han tenido una identidad de diferenciarse del kirchnerismo, pero sin aliarse al neoconservadurismo que está expresado por la lógica del macrismo. Entonces, al no haber caído esta propuesta, que era lo que se esperaba en este tramo final, bueno, que haya ya dos grandes candidatos, dos grandes bloques, que eran Scioli y Macri, bueno, estamos vislumbrando. Yo creo que el 26 de octubre, definida esta elección, este tercer sector va a aglutinarse detrás de uno de esos dos candidatos, naturalmente, digamos, no porque haya una segunda vuelta. Aún en primera vuelta, esa definición está en los dirigentes, porque por el perfil de los dirigentes que acompañan el proyecto de Massa, yo creo que van a terminar sosteniendo un proyecto de país mucho más amplio que el que tiene hoy Macri. Bien, yo le hablaba, diputada, en el inicio de la entrevista, del sector que usted representa, y quería preguntarle, ¿en qué modelo de país podemos inscribir a este sector del radicalismo que usted está? A ver, nosotros estamos en el modelo de país que soñó Irigoyen, que llevó adelante Ilia, que conquistó nuevamente a Alfonsín y que hoy representa este frente que lleva como candidato a presidente a Scioli Zanini. No por las calidades personales, sino porque lo que estamos discutiendo es la política contra las corporaciones, que otrora era la lógica y la contradicción del radicalismo pueblo-antipueblo, o Bransen o Perón, digamos, colonia o patria. Me parece que esas contradicciones han generado siempre una impronta política muy fuerte, y quienes venimos de la política y de la militancia política tenemos acompañado a poder acomodarnos a la dinámica social nuestra identidad política. O sea, nadie que tuvo una identidad política y que luchó por determinadas cuestiones las rifa por simplemente ver si hoy puede acceder a un cargo electoral. Entonces, eso no se rifa. O sea, quien sos vos como periodista, como persona, no lo rifás, porque mañana te puede ir bien en un gobierno, digamos. Yo no sé cómo va a terminar el 25 de octubre, sí sé cómo quiero que no termine la Argentina. Y creo que se han conquistado, así como en el 83 se abrazó la democracia con fortaleza,
y esto no quiere decir que no haya tenido embate, porque hemos tenido personas cara pintadas, que hoy Macri lo propone como ministro de Defensa, lo cual, o sea, claramente no es mi contradicción, es la contradicción de algunos radicales que proponen ese modelo. O sea, hubo que defender la democracia. No es que llegamos al 83, se llegó el 30 de octubre y al otro día vivíamos todos los argentinos pacificados y en democracia. Hubo todo un proceso de evolución al sistema democrático que tenés hoy. Así como eso, después vino un embate muy fuerte del neoliberalismo con la fuga de los capitales, la entrega de nuestras empresas públicas a manos de privados, bueno, la licuación de los activos, la gran deuda externa argentina, que empieza con el gobierno militar, pero se consolida en el gobierno menemista. Y viene luego un interfaz de la alianza que no tuvo las agallas para hacer lo que había que hacer y quedó a mitad de camino y terminó explotando el país, cosa que uno como fue radical, o sea, y yo era parte del gobierno, me tengo que hacer cargo. Ahora, no acompañaba esas decisiones como no las acompañaba Leopoldo Moró, que fue el primer senador y diputado después que se opuso al ajuste de Machinea, porque hay que recordar un poco que uno siempre mantuvo su identidad. Luego de eso vino un modelo político de país que en su primera construcción tuvo que generar alianzas para poder sostener y poder consolidarse, y luego con esa consolidación ha hecho cosas que yo entiendo que son rescatables en la Argentina. Ampliar derechos, lograr que cada niñito que nace en este país, y esto hay que aclararlo muy bien, tenga hoy la posibilidad de tener garantizada su salud, su educación y una vida plena es importante. ¿Faltan cosas? Sin duda. Yo cuando me refiero al tema de todo lo que se ha logrado, digo, bueno, nosotros estamos hoy en un proceso de país donde se han logrado adjudicar derechos. Te diría en la época de Alfonsín, cuando Alfonsín logra instalar todo el proceso democrático, después faltaba la segunda fase, consolidar eso desde una perspectiva de participación, no de individualismo como lo hace el menemismo. Te digo, ¿cuál es el peligro hoy? Nosotros tenemos hoy la asignación universal por hijo, el progresar, el procrear, distintas planificaciones estatales que hacen que la gente se empodere de derechos y tenga mejores condiciones de vida. ¿Qué nos está faltando? La parte del sustrato, esto es, que esa mami, que hoy tiene una asignación universal por hijo, lleva al niñito a la sala, no porque es obligatorio para cobrar el plan, sino porque el mejor plan es que el niñito esté saludable. Y esta ecuación cultural de modificación de lógica es lo que falta, es la otra pata. No se puede hacer todo junto, porque claramente los seres humanos no hacemos todo de golpe, es un proceso. Si no sería un suceso, viviríamos de explosión en explosión. Entonces, lo que nos falta ahora es consolidar y decir, bueno, aquel que fue empoderado de un derecho, que tenga dimensión de lo que ese derecho implica en su vida, no la del Estado, no en Scioli, no en Zanini, no en María Lozada, no en Joaquín Lozada, sino en cuánto ha impactado esta lógica de adquirir derechos en mi vida y cuánto puedo hacer con ello y qué pasaría si no los tuviera. Y esto es lo que se discute el domingo. Ayer me decían, bueno, nosotros no discutimos solamente una persona, porque sería muy fácil. Lo que pasa es que ciertamente personas que vos crees que pueden ser capaces de lograrlo y otras que no. Digamos, yo creo que hoy la presidencia de la Nación en manos de Zanini y Scioli o de Scioli y Zanini va a lograr esta segunda pata, que es la segunda instancia de la consolidación del empoderamiento de derechos. Y en la ciudad de Posadas, cuando nosotros nos expulsan de la Unión Cívica Radical por no acordar con el proyecto macrista, porque, bueno, ciertamente nosotros tuvimos una dificultad en el bloque, nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a acompañar este proceso, creemos que el mejor candidato a gobernador es Cacho Bárbaro, digamos, nosotros no compartimos todo el modelo que nos ofrece el Frente Renovador, y entendíamos que en Posadas el mejor candidato que había para Posadas era Joaquín Lozada. A mí me corresponden las generales de la ley, me cuesta mucho hablar siendo objetiva, porque aparte es mi hermano. Pero así como cuando fui presidente de la Unión Cívica Radical pude tener una relación equidistante, diferenciada, y hay cosas que no comparto, yo creo que hoy nadie comparte el todo con nadie, o sea, hay cosas que te gustan del otro y otras de las que te puedes diferenciar. Entendíamos que el mejor candidato para Posadas, que era nuestro terruño, era Joaquín. ¿Por qué? Porque Joaquín implica la consolidación y esta nueva etapa de derechos de la ciudad de Posadas, te diría, porque ya la Argentina. Él obviamente que pide el acompañamiento del voto a Scioli, porque es muy difícil ser intendente y no tener el acompañamiento de aquel que puede ser un gran sostenedor en las políticas económicas para que vos hagas las políticas sociales. Ahora, ¿qué nos impactó de Joaquín? No solamente, bueno, la llegada es claramente una cosa muy conmovedora, te lo digo ya en esto en términos humanos como hermana, pero en términos políticos, esta idea de una ciudad donde todos seamos los intendentes, donde todos tengamos la capacidad de ver, de observar, de proponer, de controlar, digamos, porque es verdad que es muy difícil un intendente omnímodo, que esté en todos lados.
plantearnos, revisar las delegaciones municipales, cómo las hacemos más concretas, más cercanas, más eficientes y más efectivas con el vecino. Esta idea que para mí es, yo soy una franquista, o sea que todo lo que tenga que ver con la universidad y la educación como herramienta y el deporte me parecen sumamente importantes, que la universidad vaya a los barrios, no a los barrios, a la universidad. Y a mí me pareció grandioso esto de decir, bueno, miren, la verdad que ahora los convenios con la UNAM, Villa Cabello, después de porque, bueno, ¿dónde? ¿En qué edificio? Viste que siempre empezamos a buscar las trabas. Bueno, y cuando Juanco dice, bueno, mira, la verdad que no es importante el edificio, porque tenemos escuela, y las escuelas a las 7 de la tarde se cierran. Y la gente que ha tenido truncada por ahí su universidad, hay gente que trabaja y puede venir. Y la verdad es que te da esperanza y te da ganas de trabajar en una posada que tenga inclusión para todos. Bien, diputada, antes de meternos en la candidatura concretamente, yo quiero preguntarle, a ver, cuando pensaba en la entrevista que iba a venir usted, hablaba y pensaba en el radicalismo, ¿no? Alem, Irigoyen, lo que ha sido la historia del radicalismo, que ha sido uno de los partidos centenarios que siempre se ha mantenido. Y pensaba en las razones por las cuales un titular del radicalismo como Ernesto Sanz busca mantener su necesidad de mantenerse en el poder, por eso llega a una alianza con Macri, si no uno no entiende por qué. Y pensaba en preguntarle cosas de cómo llegaron, pero ante lo que me está diciendo voy a cambiar la pregunta y voy a plantearla de aquí en más, ¿no? Esta facción del radicalismo que usted representa, que hay mucha gente que se ve identificada, ¿qué va a hacer de ahí en más, de las elecciones en más? O sea, de si logra ganar Scioli como presidente, ¿cómo se va a rearmar el radicalismo? ¿Cómo se va a pensar el radicalismo? En realidad nosotros ya no vamos a pensar en el radicalismo. En el radicalismo tienen que pensar lo que se queda... O sea, nosotros vamos a pensar en un radicalismo nacional y popular, y en eso estamos. De hecho, se hizo el Congreso... O sea que podría haber una definición... Hay una definición. Nosotros tuvimos el Congreso hace una semana del Movimiento Nacional Alfonsinista con Forja. Fue un congreso donde dirigentes de todo el país dijeron, nosotros vamos a sostener un proyecto de radicalismo popular, que no está hoy en el UCRismo. Nosotros hoy lo dividimos así en grandes franjas. Una cosa es el UCRismo, aquellos que se quedaron con el sello, pero que perdieron las banderas, las ideas y los principios. Y nosotros que creemos que hay que sostener todo aquello que define un proyecto de inclusión. Sí, pero esto también es buscar el sello en algún momento. No necesariamente, digamos, probablemente el sello te busque a vos. O sea, nada que tenga tu identidad va a dejarte pasar, siempre te busca. Pero no es un problema nuestro, o sea, hoy me parece que es un problema más de quienes están hoy en la Unión Cívica Radical a disgusto, porque a ver, a mí me parece, yo conozco la Unión Cívica Radical, yo lo conozco mucho a Ricardo Alfonsín, a Gerardo Morales, a Julio Cobos, a Anita Artaza, a todos. Claramente el que menos conozco, porque no he tenido ni mucha vocación ni mucha voluntad, es Ernesto Sanz. Pero no hay un partido con empatía y afecto societatis. O sea, expresan modelos, ideas, historias diferentes. Solo una persona como Sanz, que tiene cero conocimiento de la patria grande, puede proponer un acuerdo con Macri. Cualquier dirigente nacional, con posibilidades electorales, como fue el caso de Gerardo Morales, todos, vos fíjate, todos los dirigentes nacionales de la Unión Cívica Radical con posibilidad electoral estaban en contra del acuerdo con Macri. Después terminaron allanándose, porque claro, es muy fuerte este eslogan del radicalismo, que muchos lo gritan mucho, pero lo aplican poco, que se rompa pero no se doble, después cuesta ejercer. Digamos, yo creo que el radicalismo, de mucha gente a la que tengo mucho afecto, entre los que está Ricardo, Gerardo y demás, Julio Cobo, les faltó la gana para decir, bueno, rompemos, porque esto no somos nosotros. Creo que ellos van a ser los encargados de resolver esto que no pudieron hacer ahora. Ya no es mi métier. Yo fui expulsada de mi partido, ellos saben por cuáles fueron los motivos. Digo, y yo creo que hoy están sosteniendo un acuerdo vergonzante. ¿Por qué un acuerdo vergonzante? Y ahí está lo que tú te decías. Porque quedaron sometidos a la lógica de una persona que no conoce el terreno. Sanz claramente no es un dirigente nacional de data radical. Para darte un ejemplo, en el año 2003 la fórmula era Morón Losada, la fórmula radicalismo, para sostener los trapos, como decían los dos. Sanz no los atendió, recibió a López Murphy. O sea, su ideario era claramente un ideario de derecha. Que me parece, a ver, yo no cuestiono lo que vos puedas creer. Yo no creo lo mismo. Digo, yo con Sanz no tengo un problema personal, tengo un problema ideológico. Él cree que el país puede crecer de la mano de un modelo conservador. Y yo creo que es imposible que un país con desarrollo crezca de la mano de un modelo conservador. Creo que solo crece aquel país que tiene las agallas o el coraje para hacer un proyecto inclusivo. Que cuesta, sí cuesta, porque obviamente es quitar a los que tienen mucho para dar a los que no tienen nada. Y este proceso de adecuación, de entender
que no nos vamos a quedar con el todo, que hay que repartir, que el repartir implica mayor abundancia para todos. No es fácil en un país muy concentrado. Todavía esa es una deuda de la democracia, la concentración económica.